Bueno, tengan muy buenos días. Espero les esté yendo muy bien en los demás cursos y, y espero verlos en la tarde en la visita al centro, al parque arqueológico. Igual, si tienen preguntas de esto, de lo que vamos a hablar, en la tarde va a haber tiempo si quieren hacerme las preguntas o la cuestión del tiempo. Bueno, vamos a comenzar con con la tercera sesión de este curso. Básicamente la sesión uno fue elementos de la mecánica estadística. La de ayer fue como simplemente como justificar observacionalmente la teoría del Big Bang. Pero no hemos entrado mucho a detalle en la cuestión esta del universo temprano y creo que desde ahora vamos a tratar de ya entrar de lleno a los aspectos de de la termodinámica en el universo temprano. Los temas principales que vamos a ver ahora son el equilibrio termodinámico de este intervalo de tiempo en el que vamos a estar enfocados y algo que se deriva de esta consideración es la fracción de neutrones. Entonces, ¿a qué nos vamos a referir con universo temprano? Esta ventana que les digo de tiempo en el universo, donde nosotros nos vamos a estar enfocando durante esta semana. Nos vamos a referir a universo temprano aproximadamente desde esta cantidad de 0,01 segundos después del Big Bang, donde la temperatura asociada es de 1000 Kelvin hasta los 380.000 años. Quiero ver, esta temperatura creo que está mal. Aquí es de 10 elevado a la 11 Kelvin hasta 3 elevado a la 10 Kelvin. Pero digamos, en cuestión de tiempo, nos vamos a estar refiriendo desde 0,1 segundos hasta los 380.000 años. Entonces, cuando yo me refiero al universo temprano, nos vamos a referir a esta ventana de tiempo, desde 0,1 segundos hasta los 380.000 años o 370.000 años, dependiendo de la referencia, después del Big Bang. Eh, antes de esta, antes de este valor de segundos, es lo que le suelen llamar el universo muy temprano. Eh, Ahí ya entran aspectos de de la física de partículas y justamente de lo que están viendo en en el curso de teoría cuántica de campos. Bueno, después de este tiempo, después de este tiempo, los átomos neutros de la naturaleza se forman y los fotones ya no interactúan o ya no están en equilibrio termodinámico con con las demás especies en el universo, ya sean protones, electrones, etcétera. Entonces, eh, dentro de esta ventana de tiempo, los fotones están fuertemente acoplados con las demás especies eh, con las demás especies que componen el universo, principalmente con electrones libres. Y bueno, después de este tiempo, realmente los fotones viajan de manera libre, los fotones del fondo cósmico de microondas, y interactúan, pero interactúan bastante poco con las estructuras que, 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 que se observan desde el punto de vista astrofísico. Bueno, la pregunta es, ¿cuáles son las especies que componen el universo en esta etapa del universo temprano? A la cual muchas veces se le refiere como plasma o nosotros nos podemos referir a ello como un gas. O sea, si lo vemos desde el punto de vista de la mecánica estadística, nos podemos referir como un gas que está compuesto de fotones y electrones principalmente.
Pero también hay protones, neutrones, positrones y neutrinos y antineutrinos. Todas estas especies son las que componen ese plasma y en el cual están los fotones fuertemente acoplados. Entonces, en términos de ecuación de equilibrio, el fuerte acoplamiento se puede traducir con este tipo de ecuaciones. Es decir, electrones y protones están en interacción e equilibrio con neutrones y neutrinos. Entonces, si ven las flechitas, están para la derecha y a la izquierda, es decir, están en equilibrio. A eso nos vamos a referir con equilibrio termodinámico. Lo mismo con los positrones, neutrones, protones, neutrinos, protones y deuterio y fotones. Esto es, esto hay que tomarlo con pinzas, en el sentido de que el, el tiempo, el tiempo donde consideramos el universo temprano, recuerden que el universo está en expansión. El universo está en expansión y esto implica que el gas o el plasma se va enfriando. Y eso lo que hace es hacer más eficiente o menos eficiente estas interacciones. Incluso hasta que se llegan a romper, se rompe el equilibrio y, por ejemplo, vamos a mencionar más adelante, el equilibrio se rompe y los neutrinos, por ejemplo, comienzan a viajar de manera libre en el universo. Lo mismo pasa con los fotones. Y bueno, vamos a ir hablando poco a poco esta historia. Si queremos un esquema caricaturesco de esto que les estoy hablando, podemos fijarnos en esta figura. Entonces, en el tiempo de que nosotros nos referimos al universo temprano, decimos que todas las partículas están interactuando, principalmente por dispersión Compton, pero como les menciono, en este periodo el universo se va enfriando y eso implica que cada vez, por ejemplo, cada vez los electrones se van haciendo más escasos, los electrones libres se van haciendo más escasos y eh, los fotones que están interactuando fuertemente con estos electrones libres llegan a un punto que se rompe el equilibrio, se rompe el fuerte acoplamiento y ocurre un desacoplamiento. Y eso ocurre alrededor de los 380.000 años. Esto igual es una superficie, es decir, no sucede de manera instantánea, sino que sucede en un intervalo de tiempo considerable y después de ese tiempo se forma completamente ya los átomos neutros como el hidrógeno y luego los fotones viajan de manera libremente. Y justamente esos fotones que viajan libremente son lo que conocemos y lo que medimos ahora en día como fondo cósmico de microondas. Bueno, lo importante de todo esto es que el universo tenía temperaturas muy altas, en el universo del orden de 0.01 segundos después del Big Bang y la temperatura va decayendo. Entonces, como les menciono, cuando se cumple esto de que la temperatura es mucho mayor que la energía de reposo de las partículas, estas pueden considerarse como ultrarrelativistas, ya sean fotones, neutrinos, antineutrinos, electrones y positrones. Entonces, este límite es válido para cada especie, porque depende de su masa. Entonces, hay especies como por ejemplo los fotones, que básicamente en todo el periodo se pueden considerar simplemente como ultrarrelativistas. Pero, por ejemplo, los electrones no sucede eso. Entonces, sí es importante ver hasta qué punto se puede considerar
en el límite relativista o ultra relativista. Entonces, y eso se puede conocer conociendo calculando aquí la masa en reposo o la energía en reposo del electrón y comparando con la temperatura que tenía el universo en esta ventana del universo temprano, para saber qué ecuaciones de la mecánica estadística puedo aplicar para hacer cálculos con electrones. Pero de momento podemos aproximar a todas las especies con esta ecuación que es para la energía en el límite relativista. Entonces, si se recuerdan de la primera clase que vimos, en donde dijimos, bueno, como estamos a nivel macroscópico, entonces las sumatorias que aparecen en términos de las energías, nosotros podemos llevarlo a una aproximación de integrales. Entonces, a la hora de pasarlo a integración, en el límite de las integrales, necesitamos esta función, que era la densidad de estado. La densidad de estados tiene que ser calculada y depende de la energía. Entonces, como les menciono, para este periodo, en principio podríamos aproximar a todas las especies en el límite relativista. Entonces, podemos ocupar esta ecuación para, para hacer el cálculo de esta densidad de estados. Bueno, esta tiene unidades de densidad de estados por unidad de volumen para todas las especies relativistas. Entonces, con esto se calculan las, las densidades de estado. Obviamente, esta es la energía, ¿verdad?, de las partículas, y Gs nos vamos a estar refiriendo a la degeneración del spin. Entonces, para los fotones, esto va a ser igual a 2. Para los fermiones, esto va a ser igual a 2. Para los neutrinos y antineutrinos, esto va a ser igual a 1. Entonces, con las relaciones que vimos en la primera clase, nosotros podemos calcular la presión. ¿Se recuerdan que teníamos una expresión para calcular la presión en términos de la integral, ¿verdad? De la integral. Y solo necesitamos colocar ahí la densidad de estados. Entonces, como ya determinamos la densidad de estados acá, lo único que tenemos que hacer diferencias es en este valor de la degenerancia o de la degeneración de las especies. Entonces, bueno, podemos tener una ecuación para poder calcular la presión en función de la temperatura. Eso por un lado para la presión y por otro lado para la densidad numérica de las partículas también. Entonces podemos hacer el cálculo para todas las especies del universo en ese intervalo de tiempo del universo temprano en función de la temperatura. Lo mismo para la energía interna, perdón, esta es la densidad de energía. ¿Se recuerdan que habíamos definido la densidad de energía como la energía interna del gas entre el volumen? Entonces, esta es la energía interna y esta sería la expresión para calcular la densidad de energía. Y esta sería la densidad de entropía. La densidad de entropía igual la habíamos definido como la entropía entre el volumen. Entonces, esta cantidad es simplemente derivar la presión respecto a la temperatura, manteniendo el potencial químico constante. Entonces, se obtiene esta expresión. Bueno, entonces, si se dan cuenta, tenemos las expresiones para calcular la densidad de entropía, la densidad de energía, la densidad la densidad numérica de las partículas y la presión de las partículas de este plasma, donde los fotones están fuertemente acoplados a todas estas especies. Entonces podemos hacer el cálculo para cada una de las especies que componen el plasma. Entonces, al hacer los cálculos
uno se da cuenta que salen expresiones bastante similares. Al final de cuentas, ¿por qué sale similar? Porque lo único que hay que resolver son estas integrales y lo único que cambia son signos dentro de las integrales. Eso tiene que ver con que son bosones o son fermiones. Entonces, la distribución de Fermi o la distribución de Bose. Entonces, al resolver las integrales estas, pues aparecen bastante similares. Entonces, lo único que también cambia un poco, obviamente, es este parámetro de degeneración que tienen que tener en cuenta si son fotones, son neutrinos, electrones, etc. Entonces, en función de eso, por ejemplo, a la densidad numérica, vamos a tener un factor igual a 1 para los bosones. Es decir, va a ser todo igual, pero este coeficiente va a cambiar para cuando yo tenga que escribir la densidad numérica de esta especie en particular. Entonces, para los bosones, este coeficiente asociado a la densidad numérica va a ser 1. Para los fermiones, este coeficiente va a ser igual a 3/4. Lo mismo para la densidad de energía, va a ser 1 para los bosones y 7/8 para los fermiones. Entonces, esto, esto ya resolviendo las integrales anteriores. Y bueno, algo similar se hace también quiero ver, algo similar se hace para la densidad de entropía, ¿y qué más habíamos puesto? La densidad de entropía y la presión. O sea, algo similar, lo único que va a diferir son estos coeficientes. Y bueno, aquí he puesto una tabla. Si ustedes quieren saber, por ejemplo, cuáles son las contribuciones a la presión, a la densidad de energía, a la densidad de entropía, teniendo en cuenta la degeneración del estilo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las partículas a las cuales nos vamos a referir. Tenemos fotones, tenemos neutrinos, antineutrinos, electrones, positrones. Estos son los factores, ya sea de Fermi o de Bose, dependiendo la naturaleza de la partícula. Si se fijan, o sea, este es el único bosón y todos estos son fermiones. La degeneración de spin, habíamos dicho que es para los fotones, ¿verdad? Esto tiene que ver con la polarización, ¿verdad? De los fotones. Y luego está la degeneración de los fermiones. Para los neutrinos y antineutrinos, igual a 1. Para los electrón y el positrón, igual a 2. Esto es igual, lo conocen, ¿verdad? Porque el spin de los electrones puede ser más o menos un medio, es decir, tiene 2. Aquí está el número de especies. Fotones, obviamente solo hay un tipo de fotón, ¿verdad? Electrones y positrones, solamente uno. Lo anómalo son las familias estas de neutrinos, ¿verdad? De las que estuvimos escuchando el día de ayer en las presentaciones. Eh, Luego, por ejemplo, la presión, simplemente es como para tenerlo en cuenta, ¿verdad? Si calculamos la presión con las relaciones que teníamos anteriormente, calculamos la presión para todas las especies, la sumamos y luego la normalizamos con la presión de los fotones, obtenemos estos coeficientes. Esto nos puede dar una idea de cuál es la contribución de la presión de cada una de las especies que componen este plasma. Bueno, y estas son las ecuaciones, ¿verdad? Aquí las he escrito de manera explícita. Con estas ecuaciones ustedes pueden graficarlas, si quieren graficarlas en matemática, en Python. Lo único que tienen que poner aquí es la temperatura. La temperatura en este intervalo y ustedes pueden ver cómo evolucionan. Bueno, perdón, estas son para los fotones, pero lo mismo pueden escribirse para cada una de las especies, o sea, para los fermiones.
Entonces, aquí las he puesto para que ustedes puedan observar cómo se miran de manera explícita para eh, los fotones. Este ya en función de las temperaturas. Eh, Algo importante es que ustedes pueden ver estas ecuaciones un tanto diferentes en algunas referencias, pero siempre tienen que tener en cuenta las unidades, el sistema de unidades que se utiliza, ¿verdad? Muchas veces en cosmología, en relatividad general, en física de partículas, se utiliza el esquema donde H y T son igual a 1. Entonces, eso no aparece y simplemente aparece, bueno, a veces también la K de Boltzmann, esta es la K de Boltzmann, tampoco aparece. Entonces, básicamente aparecen los numeritos con la temperatura. Entonces, este mismo cálculo, habíamos dicho que lo pueden hacer para todas las especies las especies que componen el plasma en este tiempo, y podemos hacer el cálculo total de todas las contribuciones. Por un lado está la presión total de este plasma, la densidad de energía total del plasma y la densidad de entropía y la densidad numérica. Algo importante es que podemos escribir todas estas cantidades totales en términos de las expresiones de los fotones. Por eso es que les ponía aquí estas expresiones. Ya, al final de cuentas podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque habíamos visto que todas se relacionan y simplemente lo que cambian entre ellas son coeficientes. Entonces podemos ponerlas en términos de una de ellas. Y convenientemente lo hacemos con los fotones, porque con los fotones es que conocemos más términos, incluso observacionales. Entonces, esta es la expresión para calcular estas cantidades totales, y ustedes igual se pueden poner a hacer gráficos en la computadora y ver cómo se miran. ¿Ya? Y pueden entender muchas cosas de las que estamos hablando viendo esos gráficos. Vamos a decir que en este periodo de expansión del universo, en este periodo del universo temprano, el universo se va a expandir de manera adiabática. Entonces, las consideraciones termodinámicas nos llevan a esta ecuación. Algo importante es recordar que habíamos definido en la clase pasada el factor de escala. El factor de escala va a ser como, bueno, un parámetro de distancia, pero también, como el universo está en expansión, también nos sirve como parámetro de tiempo. O sea, entonces, por eso lo podemos usar como para definir un volumen. Este sería como un volumen inicial del universo y este sería como un volumen final del universo. En este periodo, en el periodo del que estamos hablando del universo temprano. Entonces, la implicación del universo, que el universo se expande adiabáticamente en ese periodo de tiempo, nos lleva a poder escribir esta ecuación. Entonces, tienen que tener claro que esta es la entropía, la densidad de entropía, y este es el volumen del universo. Entonces, tenemos densidad de entropía, eh, quiero ver, velocidad de entropía multiplicado por el volumen eh, en este periodo, por el volumen del universo, y eso va a ser igual a la densidad de entropía en otra temperatura final, multiplicada por el volumen del universo en este tiempo. Entonces, de aquí. Entonces, por eso es importante conocer la función de densidad de entropía que teníamos anteriormente. ¿Por qué? Aquí ya podríamos hacer cálculos. Por ejemplo, podríamos calcular la densidad de entropía a otra temperatura, simplemente conociendo la densidad de entropía en un punto dado.
Bueno, el día de ayer me preguntaban de cómo se relacionaba la temperatura con el tiempo. Si se recuerdan, les había mencionado de que de manera conveniente a veces hablamos de escala de temperatura en la historia del universo, a veces lo decimos tiempo, como les acabo de mencionar, cuando el universo tenía 0,01 segundos, pero a veces hablamos de temperatura o a veces hablamos de escala de energía. Entonces, esta es una ecuación que se obtiene a partir de estas consideraciones. Se obtiene la temperatura en función del tiempo en segundos. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, conocer cuál era la temperatura del, del universo, por ejemplo, cuando el universo tenía 0,01 segundos después del Big Bang, pueden calcularlo y obtener aquí la temperatura. Esta ecuación es válida en el periodo del que estamos hablando, del universo temprano, justamente porque ahí es válida esta ecuación. O sea, a partir de esta ecuación se obtiene. Eh, bueno, otro tema importante de esta época es la fracción, la fracción del neutrón. Eh, entonces, vamos a decir que durante el primer segundo, durante el primer segundo del universo, ¿se recuerdan que habíamos dicho que vamos a estar trabajando entre 0,01 segundos y más adelante, ¿verdad? Entonces, alrededor de un segundo, cuando el universo tenía un segundo después del Big Bang, los neutrones se combinan para formar los núcleos. Entonces, entonces se tienen este tipo de interacciones. Entonces, este tipo de interacciones se dan en ese periodo de tiempo y algo importante es que a medida se va expandiendo el universo, es decir, que se va enfriando, lo mismo. Este tipo de interacciones se va haciendo ineficiente, incluso algunos van desapareciendo, simplemente porque ya no son sostenibles. Y al final queda solo uno de ellos, que sería este. Este sería un neutrón libre. Si anda un neutrón libre, decae de esta forma. Entonces, pero en ese momento del universo se tienen este tipo de interacciones, por ejemplo, neutrón y neutrinos, con protones, electrones y fotones. Si se fijan, aquí tenemos las flechitas a la derecha y a la izquierda. Eso significa que eh, están todas en equilibrio. Entonces, cuando hablamos de equilibrio químico, ahí entra en juego lo del equilibrio químico. Se vamos a tener este tipo de relaciones, es decir, especie I más especie J, y aquí va a ser una doble flecha, ¿verdad? K más L, es decir, que hay un equilibrio químico, es decir, se cumple esto. O sea, por ejemplo, si aquí tenemos electrones, neutrinos que están en equilibrio, satisfacen este tipo de ecuación. Eso es lo que tenemos acá. A eso nos referimos cuando hay equilibrio. Entonces tienen que tener equilibrio químico, tienen que tener cuidado cuando no está en la doble flecha, es decir, cuando no está, o sea, que solo hay una flecha para una dirección. En esta época del universo, al menos del orden del segundo, sí se satisfacían estas, estas relaciones. Entonces, los potenciales químicos de los fotones, electrones, positrones y neutrinos se pueden considerar del orden de cero en este periodo de tiempo.
Obviamente, como les comentaba, esta es una aproximación que cada vez se satisface menos a medida el universo se va enfriando. Y eso tiene que ver en muchos casos simplemente porque, por ejemplo, los electrones se van haciendo menos relativistas. Eh, entonces, por ejemplo, en el caso de equilibrio químico entre los neutrones y protones, implica esto. Bueno, perdón, esta sería la ecuación de equilibrio químico para todas las especies. Lo que pasa es que aquí se está haciendo cero el potencial químico de los fotones, de los electrones, de los positrones y de los neutrinos y de los antineutrinos. Entonces solo nos quedan los neutrones y los protones. Esta es como una aproximación que, como les comento, eh, se va haciendo menos, o sea, la aproximación se va haciendo más mala a medida el universo se expande. Y es mucho mejor a medida el universo es más temprano. Entonces, ¿de qué temperaturas estamos hablando en ese, o qué escalas de temperatura estamos hablando para esta época o esta aproximación? Estamos hablando de 10 a la 11 Kelvin. Las densidades de este gas nos estaríamos refiriendo del orden de 10 a la 32. Entonces, en este caso, los protones y neutrones pueden ser aproximados de forma no relativista. Es decir, podemos usar las relaciones que conocemos de Maxwell-Boltzmann, por ejemplo. O sea, simplemente podemos agarrar las ecuaciones de mecánica estadística para un gas clásico y determinar los potenciales químicos de los protones y neutrones para poder utilizar esta ecuación. Esta ecuación sería como la ecuación del equilibrio químico total, ¿verdad? Pero como solo quedan los neutrones y protones diferentes de cero. Entonces, a partir de las ecuaciones de mecánica estadística para un gas ideal no relativista, calculamos los potenciales químicos para los protones y los neutrones. Entonces, teniendo en cuenta acá que con esta lambda me refiero a esta longitud de onda, bueno, a esta longitud térmica que habíamos hablado en las clases anteriores. Y simplemente esta depende de la masa, inversamente, depende de la masa, por ejemplo, puede ser del protón o del neutrón, y de la temperatura. Eh, Aproximadamente la temperatura se consideran que están a la misma temperatura porque estamos hablando de que están en equilibrio. Entonces, tenemos aquí la ecuación para el potencial químico de los protones y esta sería para los neutrones. Y si se fijan, solamente están en función de las masas respectivas y de las longitudes térmicas. Eh, otro, Otro punto importante es saber también, por ejemplo, esta resta entre la energía en reposo de los neutrones o del neutrón y la energía en reposo del protón, me da el valor sería como un valor estimado de la energía en donde esta se enlaza, sería como una especie, un aproximado de la energía de enlace de los neutrones y protones. Recuerden que en este punto, en estas temperaturas, los neutrones y protones andan libres. Es decir, no han formado los, los núcleos, los núcleos de los átomos, neutros que se van a formar más adelante. Y bueno, teniendo en cuenta esta energía, quiero ver a partir de estas ecuaciones son las de potencial químico, entonces se pueden usar ambas, por ejemplo, pueden
podemos restar esta con esta para ver qué nos sale y podemos aproximar que la longitud térmica de los, bueno, aquí le he puesto los bariones y neutrones, pero nos referimos a los protones y neutrones. Entonces, básicamente consideramos que son iguales aproximadamente. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que estamos también, estamos considerando que esto es igual a esto y lo único que puede diferir son la- las, las, las densidades numéricas, porque los potenciales también van a ser iguales. Igualamos los potenciales y al final, considerando esto, nosotros a partir de las ecuaciones anteriores obtenemos esta relación. Queda, recuerden que con beta nos estamos refiriendo al inverso de la temperatura, o sea, ahí hemos metido la temperatura. Eh, otra cosa es eh, el cambio que hemos hecho aquí de variones. Con variones nos vamos a referir a la suma de neutrones y protones. Entonces, definimos la densidad numérica de los variones como la densidad numérica de los neutrones y de los protones. Entonces, se suele definir una fracción que se conoce como fracción de equilibrio del neutrón, que es este parámetro. Simplemente este parámetro es la fracción de la densidad numérica de los neutrones entre la densidad numérica de los bariones. Y esto nos da esta especie de distribución estadística. Esta sale simplemente de hacer el cociente de n sub n entre esto. Y como n sub n es esto, lo sustituimos acá y nos queda esta expresión. Entonces, ¿quién es delta epsilon? Delta epsilon es justamente esta, esta energía. ¿Se recuerdan que estábamos hablando que esa energía está asociada a la energía de enlace de los protones y los neutrones? También, como les comentaba, a partir de las energías, bueno, y esto creo que también me preguntaban, ¿cómo se pasa de energías a temperaturas? Simplemente dividiendo las energías entre la K de Boltzmann. Dividen la energía entre la K de Boltzmann y esto tiene que estar en las unidades adecuadas y nos da el orden de temperaturas asociadas a esta energía. Entonces, esto lo hacemos para conocer la temperatura aproximada en la cual los protones y neutrones se van a enlazar. Entonces, a partir de eso podemos llegar a conocer que la fracción de neutrones decae un 46% a estas temperaturas y luego sigue cayendo a un 16% a esas temperaturas, es decir, justamente cuando se tiene un segundo después del Big Bang. ¿Cómo conozco esto? Por la conversión que teníamos entre temperaturas y tiempo. Eh, de manera esquemática, como les comento, ustedes pueden hacer también este plot. Aquí he graficado Q entre la temperatura. Entonces, venimos de temperaturas del orden de 10 a la 11, cayendo en temperatura. Entonces, eh, aquí se ha puesto justamente la temperatura a la cual está asociada a la energía aproximada del enlace entre los protones y neutrones. Entonces, aquí tenemos protones y neutrones libres y simplemente estos empiezan a decaer. ¿Qué significa que vayan decayendo? Eso lo podemos ver desde la definición de Q. O sea, Q nos estamos refiriendo al número de neutrones y el número de bariones.
Si Q se va haciendo más pequeña, significa que el número de variones va creciendo, el número de variones. ¿Y quién es el número de variones? Es justamente la entidad numérica de los neutrones y protones. Es decir, el universo se va enfriando, ¿verdad? Y eso va implicando que se van escaseando los neutrones, porque se van creando los bariones. Es decir, los nucleones, los núcleos que después, más adelante, van a formar los átomos. Entonces, esta es una función que me da esa información. Va decayendo. Entonces, obviamente esto se hace gradual, no es instantáneo. eh, entonces, esto nos puede dar una idea. Eso sucede del orden de 0,45 segundos, aproximadamente un segundo se suele decir. Eh, entonces, ¿qué grafico ahí para que se tenga claro? Estoy graficando esto. Estoy graficando esto para diferentes temperaturas. Para diferentes temperaturas y este delta epsilon, el delta E, lo estoy manteniendo fijo. Eh, Eso es para las escalas de temperatura, para las escalas de temperatura, para estas escalas de temperatura. Luego, eh, cuando aproximadamente, eso es bastante aproximado, entonces cuando se va enfriando mucho más el universo, como les había comentado, en este proceso de que se van perdiendo neutrones libres, en ese proceso se van haciendo menos eficientes las interacciones que les había mostrado de los neutrones libres. Al final, solo va a prevalecer el decaimiento beta de los neutrones. Entonces, eso implica, implica que Q ya se describe de otra manera. Entonces, Q se va a describir a estos tiempos del universo, o sea, cuando el universo tenía 800, bueno, más o menos perdón, mayor a un segundo. Es decir, lo anterior era para el orden de un segundo, para tiempos mayores a un segundo, el Q se va a describir de esta manera. Entonces aquí simplemente el TU es un segundo que está relacionado al tiempo anterior y aquí simplemente le ponemos tiempo y aquí va a ir el tiempo de decaimiento de los neutrones libres. Entonces eso me da otra gráfica que sería como una continuación del Q anterior, solo que este Q decae diferente, justamente porque está ya las interacciones, como les comentaba, las interacciones de equilibrio se pierden y simplemente hay decaimiento del neutrón, de los neutrones libres. Entonces se tiene este comportamiento de exponencial, decaimiento exponencial. Y aquí he puesto también una escala para tener en cuenta de cuánto estamos hablando en orden de tiempo. Estamos hablando de 3,7 minutos después del Big Bang. Es decir, ya estamos empezando en el tiempo de la nucleosíntesis. Entonces, recapitulando, fíjense que aquí la nucleosíntesis comienza del orden de 3,7 minutos. ¿Por qué? Porque no, era necesario que los neutrones libres decayeran eh, lo suficiente para que comenzara la nucleosíntesis. Fíjense que eso es como bastante lógico. O sea, para que comience nucleosíntesis, es decir, para que se comiencen a producir los elementos ligeros, necesitamos que los protones y neutrones ya estén enlazados, ¿verdad? Porque sin eso no se pueden empezar a formar, por ejemplo, el átomo de hidrógeno. Entonces, justamente esa es la explicación de lo que acabamos de ver. O sea, termodinámicamente, ese tiempo de, de 0,1 segundos hasta los 3,7 minutos
nos sirvió para describir eso, de que los protones y neutrones se fueron cada vez, eh, bueno, los neutrones se fueron escaseando, eso implica también que los protones se fueron escaseando, los bariones, que simplemente son, en este punto, simplemente son neutrones más protones, fue aumentando y se llegó a un punto donde ya se estaba listo para poder comenzar nucleosíntesis. Es decir, a partir de aquí se comienzan a producir los primeros elementos en la naturaleza. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá y creo que todavía tenemos tiempo para preguntas. Oh, hola. Eh, ¿Sí? ¿Por qué decimos que el universo tiene que expandirse adiabáticamente y si en el universo está plano, tengo entendido? ¿Cómo? ¿Por qué decimos que el universo tiene que expandirse adiabáticamente? ¿Cuál es la explicación? Sí, bueno, en parte es una aproximación, pero por otro lado, la definición de, por ejemplo, de un proceso adiabático sería que no hay un sistema cerrado termodinámicamente. Entonces, se asume que se conserva toda la energía del sistema. Digamos, es una pregunta bien compleja en el sentido de que si se está expandiendo, se podría pensar que hay como pérdida de energía, ¿verdad? Entonces, la verdad que es como una especie de aproximación para ese intervalo de tiempo. Es una aproximación y al parecer es una aproximación bastante buena porque hay muchos resultados que sí concuerdan con los cálculos teóricos. Pero sí, realmente es como una aproximación, es decir, yo pienso que es un sistema cerrado y el proceso de expansión es un proceso adiabático. Pero es una aproximación que se hacen los cálculos y después se hacen verificaciones, como por ejemplo este parámetro Q, que tiene que ver con la fracción de neutrones y bariones y los resultados pegan bastante. Pero es asumir eso, asumimos que es un sistema cerrado termodinámicamente. Bueno, mi pregunta va con respecto, bueno, tiene relación con la presentación del día de ayer y con una imagen que acabo de ver, creo que es la última diapositiva de equilibrio termodinámico. Recuerdo que en la perdón, en la presentación de ayer había una tablita en la que nos mostraba las temperaturas según la edad del universo. Conocíamos la de la gran unificación y la de, bueno, un montón, y también la del CMB actual, ¿verdad? Que es de 2.7 Kelvin. Mi pregunta es, ¿por qué no conocemos la temperatura de la inflación si tenemos la ecuación de temperatura según el tiempo del universo? Entonces, ¿qué infiere o qué impide que nosotros conozcamos esa temperatura de la inflación? Sí, sí, sí. Sí, esa pregunta es muy importante, muy buena. Como les comentaba, ¿verdad? Esta ecuación la tenemos que tomar con cuidado porque es válida solamente en el periodo que estamos considerando ahorita de universo temprano. Es decir, cuando los fotones están fuertemente acoplados con las demás especies y específicamente en un periodo del orden de, de milisegundos hasta 380.000 años. ¿Por qué simplemente no se extrapola antes de ese tiempo? Justamente porque si hemos comenzado en esta fracción de segundo, hemos comenzado cuando los protones y neutrones están libres. Ir más allá, atrás en el tiempo, implica que ya nos metemos a la física fundamental, es decir, las interacciones fuertes, bueno, fuertes y débiles. Entonces, ahí estaríamos hablando ya de quarks libres. Y ahí la termodinámica
si se fijan ahí la termodinámica, o sea, ya no se puede aplicar así como lo hemos aplicado acá. Aquí la estamos aplicando como bastante pedagógica, hacemos aproximaciones y todo eso, pero ya hablar de un gas de quarks nos metemos en líos, porque ahí tenemos que considerar ya otras, de ahí quizás, por ejemplo, no podemos considerar un gas libre, como lo estamos considerando ahorita. Si se fijan, estamos considerando gases ideales libres, de partículas libres, y básicamente sería por eso, o sea, simplemente porque el gas de quarks ya no lo podemos describir tan fácil termodinámicamente. Entonces, sí hay una ecuación, de seguro, estoy seguro que hay una ecuación porque sí se tienen las temperaturas a la cual se dan esas energías y tienen que ver con el orden de energías de enlace, por ejemplo, de los quarks. Eh, pero, pero ya no es tan fácil como esto. Ajá. Más que todo esa la pregunta, pero sí tiene que ver con la física de los quarks. Ajá. Sí, aquí otra pregunta. Respecto al equilibrio químico, tengo la consulta si qué impacto tiene la tasa de interacción de los neutrinos y otras partículas en el equilibrio químico en la nucleosíntesis primordial. Sí, buena pregunta. Y pues por lo que yo sé, no tiene mayor impacto. Eh, en el sentido de que, bueno, no tiene mayor impacto, pero todavía el tema de los neutrinos lo íbamos a ver todavía en la clase de mañana. Eh, los neutrinos siempre ha sido como una especie en esta fase, una especie que incluso se puede llegar a despreciar para los cálculos, porque su contribución en comparación con los fotones es bastante débil. Es decir, al final de cuentas se mete como radiación, ¿verdad?, dentro de los fotones. Y si uno quiere hacer estimaciones más, un poco menos aproximadas, pero buenas, se pueden despreciar los neutrinos. Es decir, y considerar como la radiación simplemente como fotones. O sea, no es la mejor aproximación, pero no impacta tanto como impactan las demás especies. Pero en principio sería por la masa de los neutrinos, en parte, y por otra parte es que la cantidad de fotones versus los neutrinos es muy abismalmente diferente. Entonces, esas serían como la respuesta ante, por ejemplo, el impacto de pues, qué puede pasar si el potencial, si considero o no el potencial químico de los neutrinos, por ejemplo. Ajá. Pero en esta época, puede ser que antes de esa época sí sean muy importantes. Bueno, yo tengo una pregunta y tiene que ver eh, si bien en los periodos anteriores no se podían pues, unir las partículas ni tener elementos, en este periodo que estamos estudiando, con los decaimientos de estas partículas, ya podemos empezar a ver los primeros elementos, por así decirlo, ¿verdad? Sí. De hecho, o sea, ahorita paramos. Si lo vemos como una película, la película la comenzamos ahorita en 0,01 segundos y vimos 3,7 minutos de la película. Hasta ahorita, en principio, quizás se ha creado algún elemento ligero, pero como vamos a ver mañana, eso va a ser gradual. Va a durar 15 minutos, 20, 30 minutos por ahí. Ahí anda va a ser un periodo de donde se van a empezar a crear los elementos. O sea, como les comento, hay que interpretar esto como un proceso lento, bueno, entre comillas, porque para nosotros media hora no es mucho, pero yo siento que en esta época sí, un minuto sí es bastante importante. Entonces, el proceso este de nucleosíntesis, vamos a ver mañana que anda por 15, 20 minutos. Entonces, en ese rango se van creando desde los elementos más ligeros hasta los más pesados. Ajá. Entonces, la creación de los elementos los vamos a ver mañana. Entonces, vamos a seguir la película desde los 3,7 minutos
hasta como los 15 minutos, 20, 30, más o menos. Pero ahí vamos a ver, ahí nos va a quedar más claro cómo es que se crean estos elementos. Una pregunta, por ejemplo, en la edad oscura, ¿cómo es que varían nuestras termodinámicas? Y si hay algo más aparte de la temperatura que podamos observar o medir de esa época. Eh, Buena pregunta. Realmente cuando cosmología observacional nos referimos desde los 380.000 años para acá, para el presente. Ajá, entonces, en principio, no hay observaciones directas antes de eso. O sea, de esto que le estoy hablando, no hay observaciones directas. Lo más directo sería justamente el CMB. Pero el CMB sí tiene información de esto que le estoy hablando. O sea, pero hay que hacer como extrapolaciones y hay que usar la física de partículas, la física atómica y ese tipo de herramientas. Pero hay observables de los cuales voy a mencionar en la última clase, que son observables que de momento, digamos, no han sido medidos, pero se está trabajando para que sean medidos en un futuro cercano. Entonces, esos observables pueden ser importantes mencionarlos aquí porque a ustedes les puede interesar a futuro orientarse por eso, por esos caminos de investigación que van a ser bastante importantes en el futuro. Sí, pero de momento, así que sean observados hasta ahorita, no, no, pero sí hay como propuestas para que sean medidos en un futuro. Bueno, como ya se acabó el tiempo para este curso, si tienen alguna otra pregunta, la pueden hacer el día de mañana o consultar directamente con el doctor Raúl. Bueno, doctor, le agradecemos mucho por la presentación del día de hoy y si le pueden dar un aplauso, por favor.